Tengo el mapa. ¿Dónde demonios guardé el encendedor? Lo tengo. Repelente para osos. Repelente para osos extra fuerte. Prácticamente en toda Alaska te toparás con muchas especies salvajes diferentes, incluyendo osos, y por supuesto siempre debes estar preparado. Esta reserva es rica en vida salvaje, incluso en alces y caribúes. Es un parque natural en su estado más puro y alberga a cientos de osos negros y osos pardos, por no mencionar las jaurías errantes de lobos. Y ambos lloramos un poco. Está bien. Mira, todo estará bien. Neil y Blake Stanfield sobrevivieron al tormento de quedar atrapados bajo el hielo en un río ártico. Perdieron todo su equipo de campamento y estaban a merced del clima en un páramo de Alaska. Y como debido a lo poco avanzado de la temporada nadie se aventuraría a navegar por el río, Blake sabía que sus posibilidades de ser rescatados eran El pocas. sol se está poniendo y hace más frío. ¿Crees que deberíamos buscar un lugar más protegido? Sí. ¿Puedes moverte? Supongo que puedo. ¿Qué estás haciendo? Muestro hacia dónde vamos. Una pena que nadie lo vea. Vamos, papá. Neil y Blake partieron en busca de un refugio. Creo que en ese momento yo quería avanzar mucho más rápido de lo que mi padre podía caminar. Porque yo estaba teniendo muchos problemas. Neil se esforzaba por seguir el ritmo de Blake. Ya tenía 65 años y aún sufría los efectos provocados por un accidente ocurrido un año atrás que le dejó un tobillo fracturado. Blake, ¿podríamos detenernos aquí por un minuto? Ni siquiera estás intentando hallar un lugar para detenernos. Perdón. Me dejé llevar. No hay manera de que salgamos caminando de aquí. Hay que hallar un buen lugar donde acampar y quedarnos ahí. Bien. 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 Dame tu mano. Estábamos en medio de ese vasto lugar salvaje e inexplorado a 100 kilómetros del ser humano más cercano. Faltaban unas 2 semanas para que alguien se acercara al área en donde estábamos. Estábamos solos y debíamos resistir y sobrevivir hasta que halláramos la manera de irnos o que alguien nos encontrara. Decidieron quedarse y construir un refugio para protegerse del clima. Pero el riesgo de lluvias era el menor de sus problemas. Oye, Blake. Ven a ver esto. ¿Qué? Huellas. ¿Qué piensas? ¿Un oso negro? Ajá. Parece un oso pardo. Los osos pardos pueden ser feroces y agresivos, y la reserva alberga cientos de ellos. Usualmente cazan caribúes y ovejas, pero un oso pardo hambriento puede atacar y matar a una persona. Necesito encender el fuego. Ellos tenían una escopeta, pero en ese momento estaba en el fondo del río. Mientras la noche caía, la única defensa con la que contaban frente a un oso pardo al acecho era el fuego. ¿Por qué no te acercas, papá? Papá y yo nos turnábamos para recostarnos de frente al refugio en donde crepitaba el fuego. Y quien estuviera detrás debía estrechar fuertemente en brazos al otro. Intenta dormirse. Sí. Neil y Blake estaban hambrientos, con frío y cansados, pero no les sería fácil dormir. Papá,
¿Estás bien? Sí. Algo dolorido. ¿Dormiste? No mucho. Estuve pensando que hay que organizarse. Debemos armar una buena pila de leña y quizá construir algunas trampas. También necesitaremos comida. Iré por ayuda, papá. ¿Ayuda? ¿Dónde? Blake no tenía dudas, lo había pensado mucho y estaba decidido a solucionar ese problema y caminar de regreso hasta Bettles. Bettles está a 96 kilómetros. Eso es una locura. Ya hablamos de esto. La primera regla de supervivencia es permanecer Papá, juntos. ya lo sé. Pero nadie remontará este río en semanas. No podemos esperar tanto. ¿Es que quieres suicidarte? ¿Has mirado siquiera el mapa? En el camino hay un maldito río enorme. Le pregunté cómo demonios pensaba atravesar el río Tinjaguk, que estaba al sur y parecía de un tamaño considerable. Y me dijo, no lo sé, hallaré la manera. ¿Sí? ¿Cómo? No es un arroyuelo. Es un río de Alaska en plena crecida. ¿Tienes idea de lo poderoso que es? Sí, papá, estuve en uno ayer, ¿recuerdas? Estamos solos, papá. Nadie vendrá. Nadie. Te pido que no vayas. Dejarlo solo fue una decisión difícil. Pero él sabía que yo sería testarudo porque heredé esa cualidad de él. Te vas a ir, ¿no es cierto? Así es, me voy. Porque si no lo hago, moriremos. Necesitarás el cuchillo. Y el encendedor. ¿Y qué harás con respecto a los osos? Ya viste las huellas. Tienes el fuego. Eso debería alejarlos. Me refería a ti, hijo. ¿Qué harás con los osos? Te quiero, papá. Nos abrazamos y nos dijimos que nos queríamos. Sí, yo también. Tú sabes que... Sabes que es así. Padre e hijo sabían que no era un adiós común y corriente. Voy a regresar. Podría ser la última vez que se vieran. No hagas que te maten, ¿me oyes? Estaba emocionado cuando se fue. Me sentí solo y preocupado por haber quedado solo. Pero más me preocupaba él y las cosas con las que podía toparse. Estaba muy preocupado por Blake y por lo que podría haberse encontrado. Como su padre, Blake también trataba de ahuyentar a los depredadores cantando en voz alta, e irónicamente su lista incluía canciones alegóricas. Casi todas mis canciones eran melodías sobre alces y osos. Pero su optimismo no duró mucho. Blake se enfrentó con su peor pesadilla: un oso pardo. Un oso pardo puede hacerte pedazos con sus poderosas mandíbulas. Pero sus garras pueden hacerte un hoyo como si nada. Así que vértelas con ellos no es broma. No podía permitir que el oso lo viera, pero el menor sonido podría atraer su atención. La adrenalina realmente corrió por mi cuerpo cuando lo vi. Blake no se animaba a hacer ningún sonido. El oso estaba cerca, demasiado cerca. Era aterrador verlo ahí.
porque no estaba tan lejos como me hubiera gustado. El oso no lo había visto, pero los osos pardos cuentan con un arma secreta. Sus conductos nasales están cubiertos con miles de millones de sensores. Un humano tiene apenas 12 millones, haciendo que el olfato del oso pardo sea 7.000 veces más poderoso. Un oso pardo puede olfatear a su presa desde una distancia de más de 3 kilómetros. Blake tuvo suerte, ya que el viento estaba a favor, pero podía cambiar. Era un riesgo enorme y debía huir. Increíblemente, logró no ser visto. Alistair decidió actuar. ¡Arthur! ¡Nadaré hasta esa orilla! ¡Por ayuda! ¡No te arriesgues, Al! Ambos sabían que Alistair estaba literalmente jugando a la ruleta rusa al saltar al agua. Cada año cientos de personas mueren por ataques de cocodrilos en este río, y cada 6 metros en la orilla hay un cocodrilo al acecho. Está loco. Eran aguas rápidas. Comencé a nadar lentamente porque temía que el pataleo atrajera a los cocodrilos. El río está plagado de cocodrilos. Cocodrilos muy grandes. Los cocodrilos son asesinos natos. Tienen la piel cubierta de miles de protuberancias con terminaciones nerviosas. Estas terminaciones son receptores de presión altamente sensibles y detectan el más mínimo movimiento en el agua a una distancia de 90 metros. Con la capacidad para desplazarse hasta 12 metros por segundo, ellos pueden rápidamente lanzarse sobre su presa. Alistair luchaba contra la corriente. Lo llevaba a la deriva, río abajo. Seguramente me arrastró 300 o 400 metros. Ya estaba muy cansado. Vi una pequeña ensenada más adelante y fui hasta ahí. Sin que los demás lo vieran, Alistair finalmente alcanza la seguridad de la orilla. Cuando toqué tierra, miré a unos 9 metros y vi en el agua un cocodrilo que me observaba. Alistair Gellatley trató de salvar a sus amigos nadando hasta la costa en busca de ayuda, pero se topó con uno de los más grandes asesinos del África. Fue aterrador. No sabía qué hacer. Creo que entré en pánico y decidí que lo mejor sería intentar ir hacia el cocodrilo y perseguirlo. Era una decisión prácticamente suicida. Me sumergí para intentar ver al cocodrilo. Cuando comencé a ir hacia él, vino a buscarme. Venía hacia mis piernas y lo empujé con la mano derecha.
Me lastimó la mano izquierda con los dientes y desapareció. Me dio un golpe muy fuerte en la espalda, que enseguida llegó hasta mi brazo. Estaba tratando de arrancarme el brazo. Alistair está atrapado en un círculo mortífero. Es una maniobra en círculo que utilizan los cocodrilos para ahogar y desmembrar a la presa. Me sentía muy débil. Pensé que ya había terminado todo. Creí que no podría escapar de eso. Alistair sabe que solo una cosa podría salvarlo. Traté de colocar mi brazo izquierdo dentro de la mandíbula del cocodrilo. Alistair trataba de abrir una válvula que evita la entrada de agua en los pulmones del cocodrilo. Logró romperla y el agua entró y casi ahogó al cocodrilo. En cuanto hice eso, una vez que puse los otros dedos dentro de su boca, me soltó. El pensamiento veloz de Alistair le permitió sobrevivir al ataque. Creía que entraría en estado de shock. Me sentía muy débil. Había perdido mucha sangre. Lo único que podía hacer para detener el sangrado era un torniquete con su camisa. Arthur, Faye y Brenda perdieron de vista a Alistair cuando fue arrastrado a la ensenada. No tenían idea de que lo había atacado un cocodrilo. Alistair sangraba mucho y sabía que debía salir de esas aguas repletas de cocodrilos. Con todas sus energías y un enorme esfuerzo logró ponerse de pie. El sol estaba muy fuerte y había un árbol cerca de unas rocas. Fui hasta ahí, me senté e intenté curar mi brazo. Se había desgarrado el hombro. Tenía el brazo roto en 3 lugares debajo del codo. Y lo peor era que los dientes del cocodrilo le habían depositado bacterias mortíferas en el cuerpo. Alistair aún estaba en shock y los calmantes naturales del cuerpo comenzaban a desaparecer. Sentía las heridas intensamente. El movimiento más leve le causaba un terrible dolor. Incluso los cocodrilos pueden ser vencidos por la fuerza de un búfalo de El Cabo, que puede pesar tanto como un automóvil pequeño. Es uno de los animales más impredecibles y feroces del África, y es muy valorado por los cazadores porque aparentemente no tiene otro depredador más que el hombre. Si uno ingresa en la zona peligrosa, o si están heridos o enfermos, los búfalos son muy peligrosos. Muchos mueren por sus ataques. Alistair estaba herido, sangrando, muy débil y no tenía dónde esconderse. Tras el ataque del cocodrilo, Alistair resultó herido y quedó casi inmovilizado. Ahora enfrentaba a otro de los grandes asesinos del África, el búfalo de El Cabo. Por algún motivo vino y se recostó a 9 metros de mí. Es increíble, es un comportamiento totalmente anormal.
Habitualmente no hacen eso si hay un ser humano en las cercanías. Fue algo así como un centinela de guardia. Alistair encuentra algo de tranquilidad por el extraño comportamiento del búfalo. Pero lo que no debe hacer es quedarse dormido. Si entrara en estado de inconsciencia con heridas tan graves, su cuerpo podría desconectarse y para la mañana estaría muerto. Pero Alistair perdió mucha sangre, está exhausto y no puede mantenerse despierto. Mientras tanto, en la fría oscuridad, los demás están aterrados. Con la oscuridad que nos rodeaba, nos dimos cuenta de cuán vulnerables éramos. En la gran inmensidad, no éramos nada. Todo estaba fuera de control. A todos nos pasó por la mente que tal vez no sobreviviríamos hasta la mañana. En particular, Faye. Le preocupaba no volver a ver a sus hijos nunca más. ¿Qué es eso? Era como el ruido de una bofetada. Arthur dijo que era el ruido de la cola de un cocodrilo y que no estaba muy lejos. Podía verse claramente que era un cocodrilo. De pronto tu cuerpo despierta, oídos, ojos. Estado de pánico. Con cuidado. Cuando algo viene directamente hacia ti, temes lo peor. Esperen, todavía no. Cuando golpeamos el agua con el remo, dio un giro hacia la corriente principal. Después de eso quedamos en ascuas. Mirábamos alrededor por si aparecía otro cocodrilo. ¡Alistair! 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 Sentía que tenía agujas clavadas en todo el cuerpo, especialmente en el brazo. Al principio no sabía de qué se trataba, hasta que me levanté y vi que eran hormigas mordiéndome. La colonia de hormigas legionarias se alimentaba de la carne de Alistair. Las hormigas legionarias son uno de los insectos más feroces de la Tierra. Tienen mandíbulas que pueden atravesar la carne de la víctima. Llegan a morder con tal fuerza que si se las arranca, dejan sus mandíbulas incrustadas en la carne. La colonia puede tener hasta 100.000 individuos. Es el único insecto que se sabe que mata y come seres humanos. Después de una noche aterradora, Alistair recobró el conocimiento con el ataque de una colonia de hormigas legionarias. Sus mordeduras desencadenaron una suba de adrenalina en todo su cuerpo y esto probablemente le salvó la vida. Desesperado por escapar de la feroz colonia, utilizó el resto de sus fuerzas para obligarse a moverse. Fue difícil, no podía ponerme de pie. Caminaba como inclinado.
forzando mi brazo izquierdo sobre la rodilla para poder mantener el equilibrio. Alistair sabía que era él el único que podía buscar ayuda para el resto del grupo. Pero 24 horas después del ataque del cocodrilo, las heridas se estaban haciendo sentir física y mentalmente. Perdió mucha sangre. Estaba débil y desorientado. De pronto, escuchó algo. Escuché un bote, pero estaba lejos del río. ¡Ayuda! 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 Pensé que llegaría a tiempo al río. ¡Ayuda! 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 ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola! Pero cuando llegó al río no encontró nada. No sabía si estuvo alucinando o si fue un sonido real. Tal vez fue un avión o alguna otra cosa, pero no fue un bote. El último gran esfuerzo de Alistair por encontrar ayuda casi lo llevó a la muerte.